Un nuevo programa de las provincias también existen. Una vez más vamos a decir que las provincias están demostrando que existen y que son un factor importante en el futuro gobierno. Nuestro gobernador Gustavo Valdés estuvo reunido en la casa de la ciudad de la provincia de Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, con 9 gobernadores, incluido el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y 8 gobernadores más, para definir cuál era la posición que va a adoptar ese grupo de gobernadores que es titulados antes Juntos por el Cambio. Veremos cuál es la denominación que adoptan, si es una liga de gobernadores o cómo, pero lo importante es que quedó en claro cuál es la posición del gobernador Gustavo Valdés, que las declaraciones que resumíamos en nuestro programa el día martes llevaban a confusión si es que iba a haber esta reunión de gobernadores para criticar al gobierno, para apoyar al gobierno. Bien, vamos a utilizar las palabras que se reflejan en el diario Litoral, que dice que los gobernadores asumieron el compromiso con el cambio, asumieron el compromiso con el cambio. Esa es una ratificación de la orientación que tuvo en todo momento el gobernador Valdés, y también con la gobernabilidad del país. Sin duda, 10 gobernadores no pueden estar en contra de la gobernabilidad del país, pero si toman el compromiso de los gobernadores con el cambio y la gobernabilidad del país. Dijo también el gobernador: sabemos que parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno. Celebramos, es cierto, es decir, hacer un oficialismo constructivo. Lo que está bien, y si hay que hacer alguna observación se hace. Esto nos pone nuevamente en línea con el gobernador de la provincia, en el sentido de que se apoyó en su momento a Milei, y apoyarlo a Milei como figura significa apoyar también las posiciones lo que decía Milei de que iba a ser su gobierno. No hay ninguna sorpresa en las declaraciones que está haciendo en estos momentos. Así que queda en claro que el gobernador Valdés, cuando dice que nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno, está demostrando que la provincia de Corrientes y los 10 gobernadores están apoyando al gobierno, están apoyando al cambio. El cambio lo representa Milei y hay que controlarlo, sí, por supuesto, es una cuestión positiva. Destacamos una mención en el transcurso del programa que la provincia de Corrientes está pagando sueldos de noviembre en el día de hoy. No creo que haya otra provincia o la nación que pueda pagar los sueldos en esta fecha anticipadamente, y seguramente también el aguinaldo para los correntinos está asegurado, y yo digo que también todos los empleados públicos del país van a poder cobrar sus aguinaldos. Lo que pueda ocurrir en las empresas privadas es otro tema ajeno. Bien, seguimos con el programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. El domingo pasado, 14 millones de argentinos votaron por Javier Milei para presidente de la República. Tuvo más de 3 millones de votos de diferencia con el ex ministro presidente, ex de ministro y presidente, ahora sigue siendo ministro. Y lo primero que se le ocurrió después de la derrota es decir: me tomo licencia, me voy a descansar unos días. Escúchame, ¿y las cuentas? ¿Por qué no te quedás para ver al que viene? Explícale. ¿O tenés vergüenza
de decirle a alguien cómo dejas el país. Alguien, según dice que la misma Cristina le dijo, no, quédate. Suspendió su licencia, pero no se enfrenta con el futuro ministro de Economía de la Nación. Dice, ahí dejo un equipo para la transmisión de los dolores, transmisión del déficit, transmisión de los desfalcos. Todo eso le deja a un grupo para que él no quiere dar la cara y decir, sí, endeudé el país, hice un desastre con la economía y pretendí ser presidente para seguir, perdónenme, en la joda. Como se pretende salir también en la joda, dando un aumento ayer, dio un aumento el gobierno saliente, dentro de 12 días termina su mandato, su gestión, dio un 19% de aumento a la administración pública, millones y millones de pesos. Yo no digo que no merezcan, merecen por el tema de la inflación que dejó o que está dejando Fernández, Kirchner y Massa. Pero le deja al gobierno que entra, ¿por qué no hicieron eso antes, el aumento? A lo mejor ganaban un voto más. Ahora le dan le oponen al gobierno electo de Milei en la disyuntiva. ¿Aguantan las finanzas del país ese aumento o tiene que tomar la antipática medida de anular el aumento? Hay un ejemplo positivísimo, muy positivo, el del gobernador de Tucumán, peronista o kirchnerista o presuntamente masista porque le prometió que iba a ganar en Tucumán, perdón, me refiero todo a Tucumán, en Tucumán, pero en Tucumán perdió Massa. ¿Y qué hace el gobernador masista hasta las elecciones? Pero se ve que en las elecciones jugó distinto, jugó para Milei. Resulta que anula todos los nombramientos efectuados por él mismo desde el mes de octubre. Hace unas quitas importantes al Poder Legislativo. Trata de ordenar sus finanzas que llegaron a la elección muy desordenadas, con déficit. Y ahora, triunfante Milei, y él ayudó porque su provincia votó por Milei, empieza a tomar medidas conscientes y lamentables. Sí, si a alguien le anulan un aumento en sus saberes o en su jubilación, yo con 90 años miro, estoy jubilado. Entonces, pero toma la medida necesaria para sanear las finanzas de Tucumán. Y vamos a nuestra provincia. Ayer, jueves, hoy, viernes, paro de colectivos en Corrientes. También parece, ayer por ejemplo, jueves, también fue en el Chaco. No hubo conexión por el puente Corrientes-Chaco. Toda la economía del país, de la provincia, se paralizó ayer. Era un paro de 24 horas, se extendió hoy. ¿Por qué el paro? Resulta que los dueños de los ómnibus que transitan nuestra ciudad, creo que son 2 empresas, no hace falta que las nombre, pero son ERSA y Miramar, llegaron a un convenio que en los primeros días de octubre tenían que hacer un desembolso a favor de sus obreros, de sus empleados. Bueno, pasó octubre
y no se cumplió lo que firmaron. Tal vez pensaron que Massa iba a ganar y esto seguía así. Entonces, algunas malas lenguas, o certeras, no sé, dicen que es un movimiento de los empresarios de transporte. ¿Cómo? Sí, que los empresarios de transporte no cumplieron en combinación con la casta sindical, porque también no solamente cuando se refiere el pueblo, la casta tiene miedo, no es únicamente la casta política, hay también una casta sindical. Entonces, no nos pagan, hacemos el paro, ¿y cómo se soluciona esto? Con un aporte del gobierno de la provincia, de todos nosotros, un aporte de los que usamos y no, los que usan y los que usamos y usamos colectivos o transporte urbano. Que el gobierno les aumente el costo del pasaje o que les dé una ayuda extraordinaria, algo. Cuando los que tienen que ponerse los pantalones y darse cuenta que algo está cambiando, que hay un cambio de gobernabilidad, como dicen 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, cambio y gobernabilidad, y tienen que remangarse los dueños, como el caso de Aerolíneas. Milei le dijo a los empleados, pilotos y demás, háganse cargo ustedes de Aerolíneas Argentinas, explótenla, el gobierno no les va a cobrar nada, pónganse ustedes a ganar plata. ¿Saben ustedes cuánto pierde por día Aerolíneas Argentinas en su estructura actual? $1 millón por día. 365 millones al año. La casta sindical quiere que siga eso. Total, ellos cobran y nosotros, el pueblo argentino, paga. No quieren. Hasta el secretario general del gremio de aerolíneas dijo que esto se va a pagar con sangre y muertes. Le salió del corazón. Después se repitió, dijo, no, realmente lo que dije. Pero si tocan aerolíneas, va a haber lío. Ya la CGT hizo una reunión ayer con todos los gremios para decir, cuidado Milei, cuidado, no nos saque ninguna de las prebendas que tenemos porque va a haber lío. Y como lío, vuelvo al caso del transporte urbano en Corrientes. El transporte urbano en Corrientes es más caro que el transporte urbano entre provincia de Buenos Aires y la capital federal. Decía el gobernador Schiaretti días pasados, y lo pasamos en el programa, que desde Córdoba a una ciudad que tiene el mismo kilometraje que de Tigre a capital federal, en Córdoba se cobra 500 pesos y en Tigre, capital federal, 70. ¿Por qué? Porque Tigre es la cuna de Massa. Entonces le daba plata del gobierno nacional, la plata de todos, para que no suba el pasaje más de 70%, de 70 pesos. Y perdió las elecciones Massa, porque la gente se cansó de esto. Y resulta que acá estamos pagando 200 pesos para ir de un lugar a otro. Y tenemos que recurrir a taxis, remises, y no todos pueden hacerlo. Y entonces la economía se paraliza. Pero bien, vamos a hablar también dentro de la gobernabilidad que hay que tener paciencia, una paciencia
de esperar que se arme el gobierno nacional, que Milei tenga su gabinete. Todavía Milei no es responsable de lo que pase en el país hasta el 10 de diciembre. Entonces, sabemos que reduce la cantidad de ministerios, que son muchos, porque había que acomodar gente como ministro, como secretario, como jefes de gabinete. Todo eso se reduce ahora a 7 u 8 ministerios. Ya designó como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich. También ya designó muchos otros cargos, también de ministro de Economía. Es decir, señores de la CGT, señores dueños de los colectivos de Corrientes, de las empresas, pongan un poco de su parte. Pongan un poco de su parte. La CGT no le pido que ponga plata, le pido que tenga paciencia, que espere, porque los 14 millones que votaron por Milei sabían qué es lo que quería hacer. Y si no sabían desmenuzado el tema, sabían en líneas generales que iba a venir restricciones. Y votaron 14 millones por las restricciones. Entonces, CGT, dueños de colectivos de urbanos de la ciudad de Corrientes, pónganse los pantalones, solucionen los problemas en el caso del transporte urbano, solucionen los problemas con sus empleados. Y si no les da, y les da buenos resultados, si no les da, renuncien a la concesión del transporte. Digan, señor intendente municipal de la ciudad de Corrientes, no podemos seguir porque no nos alcanza la plata para poder cumplir con lo que firmamos en octubre, a pagar en octubre. Entonces le damos a la municipalidad la libertad de elegir un nuevo concesionario del transporte urbano de pasajeros que sepa que tiene que pagar de su bolsillo los costos. No únicamente puede retirar para sus bolsillos los beneficios, lo que cobra, y no pagar la otra cuenta, pagar a los empleados, impuestos y demás. Yo me pregunto, y con esto termino porque ya están mis invitados de hoy, con esto termino. Yo quisiera saber, y creo que el pueblo argentino, los habitantes del país, quieren saber lo siguiente. Aerolíneas Argentinas, ¿cuántos empleados tiene para poder provocar un déficit de $1 millón por día? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto cobra? Que alguien rinda cuenta de eso. Y entonces digamos, Aerolíneas Argentinas por cada avión que vuela tiene X cantidad de empleados. Y la línea aérea de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Uruguay, de Perú, tiene tantos empleados por avión que vuela. Y si resulta que Aerolíneas Argentinas tiene más empleados, pilotos y demás que cualquier otra línea aérea del mundo, entonces tenemos que corregir eso. No tenemos por qué pagar los que volamos 1 o 2 veces al año, pagar a aquellos que vuelan todos los días o cada semana. Y entonces, si no es así, si resulta que en el mundo por cada avión se tienen tantos pilotos, tantos empleados, tantas cosas, entonces avancemos. Que el secretario gremial de aerolíneas se ponga los pantalones y administre su empresa,
no le estamos pidiendo nada más que administre su empresa como si fuera suya. Se la regalamos, se la regala Milei. Se le dice, háganse cargo ustedes. Es como que el almacenero o el que vende ropa pretende una ayuda del Estado para que el saco no sea más caro o el pantalón sea más barato. Que tome su empresa, cada comerciante, y diga, recaudo tanto, gasto tanto, me deja un margen para pagar impuestos, lo que fuera, alquiler, lo que fuera. Si esa cuenta es negativa, y eso le pasa a cualquiera que me está mirando, a cualquier ciudadano, hacer un balance de lo que le ingresa por mes y lo que egresa por lo que paga por mes. Y si el negocio no le da, ¿qué hace el empresario, el comerciante? Baja la cortina y dice, bueno, esto no va más, me dedico a otra cosa. Y si Aerolíneas Argentinas no se puede mantener por sí sola, hay que bajar la cortina y dejar que vengan líneas aéreas de Argentina o del mundo y que no requieran aportes del Estado. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Aníbal Tosetti, que además de abogado, es educador. ¿Por qué es educador? Porque tiene un servicio de gestión privada de educación, escuela primaria, secundaria y tal vez en algún momento llegue a tener también algunos estudios terciarios. Bienvenido, Aníbal, una vez más. Gracias. El país está en estos momentos con una esperanza y hay una canción que dice, yo prefiero una ilusión perdida a que me vuelvan a engañar. Yo creo que el país no quiere volver a ser engañado y prefiere una ilusión perdida, como dice la canción. Si no se puede hacer lo que tenía previsto Milei para la Argentina, y bueno, una ilusión perdida, y vamos a tener que esperar a que nos vuelvan a engañar. ¿Cómo ves este proceso que terminó el domingo pasado y que va a empezar a hacer realmente gestión de Milei el día 10 de diciembre? Horacio, ¿qué tal? Estaba escuchando tu editorial, comparto en un 100%. Tal vez sería muy ampuloso decir una nueva Argentina, pero va a ser una esperanza de que vaya a haber cambio fundamentalmente. Todo cambio, la palabra cambio de por sí significa movimiento, significa sacar las cosas del lugar y poner en otra. Y todo cambio tiene resistencia natural, hasta en una familia, hasta en un chico cuando le cambian las cosas de su dormitorio, muchas veces protesta ante la mamá porque quería que las cosas estén en ese lugar anterior y no en el nuevo, aunque no perciba en el momento que es para bien y para mejor. Salvando las distancias, el país, como dijiste, fue engañado tantas veces que apostó a la ilusión de algo distinto, algo diferente, de un cambio. Y en ese sentido, si analizamos qué puede pasar en el 2024, una vez que esté asumido el gobierno y una vez que tenga su gabinete completo, veamos la parte positiva. La Argentina superó la falta de lluvias, superó esta etapa de sequía. Las perspectivas para los productos agrícolas para el año que viene son excelentes.
lo que significaría como mínimo una entrada de 20.000 millones de dólares durante todo el año 2024 si la cosecha sale como se prevé que puede salir. Por otro lado, se está haciendo gestiones ya avanzadas de que Vaca Muerta comience a aumentar su producción y también traería aparejado ingresos de dólares frescos que tanto necesitamos. También el litio, allá en la zona norte, noroeste, estarían ya en condiciones de ponerse dentro del mercado una cantidad muy importante de litio, lo que también acarrearía, al igual que el mineral que se produce en San Juan, una suma cercana a los 15.000 millones de dólares en el 2024. Si a eso lo sumamos el hecho de que uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ya está pensando la posibilidad por ahora, pero así se empiezan a hacer las cosas, de instalar algunas de sus empresas en la Argentina, entre ellas Tesla y otras que fabrican automóviles eléctricos, Amazon, que es una compañía muy importante, similar a Mercado Pago y tal vez mucho más trascendente. Todo eso podría traer aparejado ingresos más que importantes que este año no se produjeron y que traería una brisa fresca o unos brotes verdes, como en su momento dijo Macri, que le faltó en el segundo año de gestión. Así que eso sería auspicioso, sería positivo. Ahora bien, algunos analistas políticos dicen de que cuidado Milei, que no te pase lo mismo que le pasó a Piñera en Chile o a Duque en Colombia, que empezaron con mucha fuerza de querer hacer cambios espectaculares y de trascendencia, y luego al no estar preparada una estrategia, una inteligencia de alianzas, de conversaciones, de diálogos que pudieran llevar a buen puerto esos programas, se vio acorralado por la oposición, que le empezó a hacer fuertes críticas, huelgas, etcétera, etcétera, todo lo que significa la oposición cuando se pone desafiante y no tiene control. Entonces, todo eso por supuesto podría perjudicar la posibilidad de privatizar aerolíneas, de privatizar los medios públicos, de privatizar AISA y otros tantos, si es que no se toma una política de diálogo previo y de acuerdo, como Milei en su momento dijo. Si dice vamos a privatizar directamente, por supuesto que va a tener, como dijo Mujica, el expresidente uruguayo, va a tener manifestaciones callejeras. Hay que ver cómo maneja esas manifestaciones, que no desborde. No te olvides, Horacio, que en su momento, cuando empezó a andar bien el gobierno de Macri, inventaron, porque la justicia después comprobó que Maldonado se ahogó, no es de que fue producto de un asesinato de gendarmería. Decían 30.000 más uno, 30.000 desaparecidos más uno, 30.000 desaparecidos más uno. Maldonado. Como por Maldonado, ¿no? O sea, la izquierda sabe manejar bien los medios de comunicación y de tratar de entrar en la gente como para decir Maldonado es un desaparecido de la democracia, en este caso era la época de Macri, ¿no? Llegaron a instalar en Amnistía Internacional como que Maldonado estaba desaparecido por culpa de gendarmería, cuando después se demostró que se ahogó cuando intentó cruzar el río y escapar de gendarmería. Pero la gente ya comenzó a dudar de la aptitud y capacidad del gobierno, que en ese momento la parte de seguridad lo llevaba adelante Patricia Bullrich. Así que todo eso tendría que servir de experiencia a Milei, la experiencia que sufrió Macri, los desencuentros que tuvo Macri, tendrá que aportar seguramente eso al nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre para evitar de que esas situaciones fuertes, porque son medidas fuertes evidentemente, todo cambio en este momento estructural y de shock, son medidas fuertes que aquellos que ostentan privilegios hace 30, 40 y 50 años no van a renunciar gratuitamente. Los sindicalistas no van a renunciar gratuitamente a sus privilegios. Los que están enquistados en la política, aquellos que tienen toda su familia sanguínea y política enquistados en grandes funciones públicas, no van a renunciar así porque sí. Ellos van a hacer lo que van a fogonear
a aquellos perejiles de siempre que van a salir a la calle a cascotear y a decir cosas y a romper vidrieras y tal vez hasta provocar alguna víctima como para echarle sobre las espaldas del nuevo presidente. Así es. Ahora, entrando en el tema que, digamos, caliente, que es algunas privatizaciones anunciadas, digamos, el tema de AISA, que es agua de la ciudad de Buenos Aires, Aguas Argentinas, donde está la mujer, la señora, la esposa de Massa, Malena Galmerín, como responsable, digamos, trabaja también, como tantas empresas del Estado, a pérdida. Acá en Corrientes hubo una buena experiencia, el gobierno de Leconte, creo, de la privatización del servicio de agua. Acá tenemos Aguas de Corrientes en estos momentos, que brinda un servicio, digamos, que está siendo ponderado o soportado, ponderado, digo bien, por la ciudadanía. No hemos escuchado en todo este tiempo de privatización quejas que no han sido resueltas, y digamos, y el Estado deja de aportar dinero de todos, de aquellos que no tienen servicio de agua y que deberían tenerlo, pero están pagando por vía de los impuestos y demás, están pagando a aquellos que tienen servicio de agua, ¿no es cierto? Ahora, el otro tema que señalabas es que tenemos que analizar, que para gobernar Milei va a tener que realizar acuerdos con distintas fuerzas políticas. Ya tenía designado, o digamos, conversado, casi designado en la ANSES, que es un lugar muy necesario que se ordene, a la que fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Carolina Píparo. Pícaro, sí. Ahora, resulta que no se hace esa designación y se designa al ministro de Finanzas de Córdoba, donde Schiaretti ha hecho una de las mejores elecciones que tuvo Milei en el país. Es decir que, aunque se diga que es una cuestión a título personal de esa persona, sin duda que está haciendo con el, digamos, el respaldo o el asentimiento por parte de Schiaretti, lo que le acerca a Milei un apoyo legislativo necesario. No es suficiente eso. También la designación de ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, cosa que yo en principio había pensado que no iba a ser ministra de este gobierno, pero indudablemente no niega su colaboración, a pesar de haber sido candidata a presidente de la Nación, para que el país salga adelante. Y su experiencia como ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri ha sido muy provechosa. Muy positivo. Sí. Ahora, ¿cómo entendés ese pseudo ataque a la educación privada, a los hospitales privados, a toda esa gestión privada, cuando resulta que toda la que llamemos la casta, no solamente la política, sino también la sindical, o manda a sus hijos a una escuela privada, que hay que pagarla, o a una universidad privada, de gestión privada, también que hay que pagarla? Y el ejemplo está en Massa. Massa se recibió en la Universidad de Belgrano, que es una de las más antiguas de gestión privada, y también sus hijos van a una escuela de gestión privada. Entonces, no nos engañemos, el sistema de educación pública, en el cual yo me crié hace tantos años, yo me eduqué en el colegio, en la Escuela Sarmiento de la calle Buenos Aires, en el Colegio Nacional de Tucumán, y también inicié mis estudios en la Universidad de Litoral y culminé en La Plata. Es decir, que yo hice toda esa carrera en gestión pública y era buena, pero con el tiempo eso se fue destartalando y aparecieron lo de gestión privada que solucionaron un problema. Así es. ¿Vos creés que corre riesgo la educación de gestión privada? Estimo que no porque todo lo que sea privado, incluso la salud privada, que hay que corregir por supuesto algunas cosas,
va de la mano de lo que pregona Milei. Milei dice, mientras menos el Estado intervenga y mientras menos el Estado tenga que poner la plata en el bolsillo para solucionar los problemas ciudadanos, mejor. Así es. Así que yo creo que, aún más, yo creo que va a tener que tratar de solucionar algunos problemas que con el tiempo se fueron sucediendo como para que esto sea así. Sin que no obste a que también mejore la educación pública. No es la misma el Colegio San Martín de décadas atrás o la Escuela Sarmiento que lo que es hoy. Lamentablemente la educación pública, por cuestiones demagógicas, por cuestiones políticas, por cuestiones sindicales también, que no dejan de meter el dedo para tratar de obtener su provecho y privilegio, hace de que haya caído en el estado en que se encuentra, ¿no? Con huelgas abusivas, licencia de licencia. Conozco casos de gente que ha ido a escuela privada porque la madre se cansó de que su hijo en pocos meses tenga 3 o 4 maestras diferentes, ¿no? De que la titular pide licencia, la suplente pide licencia, la otra va aquí, la otra va allá. En definitiva, pasa el año cambiando de maestra y empezando los contenidos de nuevo y sin aprovechar completamente el año lectivo. Así es, para muchos dicen que la gestión pública, la escuela pública, se convirtieron en comederos, es decir, en un refugio para la gente de pocos recursos, porque se brinda comida en las escuelas. Es la triste verdad. Ahora, hay que atender, por supuesto, que ser comederos, pero fuera de la escuela. En la escuela es para aprender, para estudiar y para aprender. Fíjate vos que llegamos a la paradoja, Horacio, de que hay madres que mandan a la escuela no por la educación misma, sino porque saben de que su hijo va a venir con la panza llena. O sea, van para que su hijo coma y también, aprovechando que está ahí, recibe unas horas de educación. Sí. O sea, no es como era antes, que decía, me voy a la escuela y después a almorzar como algo, ¿no? Ahora es al revés. Primero prioriza la parte, digamos... Y tiene su lógica, porque uno quiere que el hijo, la madre, los padres quieren que el hijo se alimente. Y cuando yo recuerdo en el año 40, 1940 o 30 y algo, en la escuela Sarmiento había un recreo largo donde nos daban una galleta. Eso era, digamos, todo lo que pero estudiábamos, estábamos, creo que... Lo prioritario era el estudio. Lo prioritario era el estudio, ¿no es cierto? Bien, yo vuelvo a decir algo que vengo sosteniendo. El país abrió una esperanza de un país mejor al que estamos teniendo. Una esperanza de que el país salga del lugar 100 y pico como país desarrollado, donde está junto con países del África y otros más que están totalmente relegados, cuando en algún momento, si no éramos el primero, éramos el segundo país del mundo. Ahora, hay mucha esperanza en el tema de la cosecha de la soja, que creo que empieza en marzo o abril. Ahora, el maíz también, el sorgo, hay varios productos agrícolas que tienen buen pronóstico. Sí, es decir, que podemos volver a ser el granero del mundo, como se nos dijo alguna vez, pero para eso hay que darle facilidades al campo para que se desarrolle, que sea un incentivo, digamos, y no digo facilidades de darles plata. A mí me ha llegado... De no quitarle simplemente. Claro. De no quitarle. No quitarle vía impuestos y gravámenes. A mí me ha llegado por correo, por mail, una lista de cerca de 200 instituciones que reciben aportes del Estado. ¿Para qué? No sé. Hay algunas que son realmente políticas, otras que son... Hay una de Gaucho Gil. No sé. Es decir, que el Estado ha hecho de la plata de todos una dádiva, con la esperanza que eso le rinda políticamente. Y al final no les rindió políticamente. Bien, Aníbal, vamos a seguir este proceso. A mí me interesa en tu caso fundamentalmente que analicemos cómo va el tema de la educación. ¿Cómo no? ¿Cierto? Porque yo he sido también profesor universitario y secundario,
y estoy muy interesado con la educación, porque sin educación, sin instrucción, fíjese que la materia antes era instrucción cívica, había una materia en la escuela, instrucción cívica, donde nos enseñaban con la Constitución en la mano a distintas cosas fundamentales, por supuesto, no se entraba en el fondo, pero sí se sabría de que había 3 poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y ahora estamos todos mezclados, lamentablemente. Como dice también una canción, por ahí soy afecto a algunas canciones. Muchas gracias, Aníbal. Termino con esto, Horacio. Sí, por supuesto. Todos hablamos de esperanza, que es lo que tenemos, ¿no? Pero no hay que olvidar que la esperanza tiene 2 soportes, que es la paciencia y la tolerancia. Y aquí se va a necesitar paciencia, no vayamos a creer que las soluciones van a ser mágicas, en absoluto. Vamos a pasar un momento de cierta, no digo oscuridad, pero no con la luminosidad que pretendemos desde el primer día. Pero va a ser necesario para después encontrarnos con el mejor momento. Es como cuando a una persona le tienen que operar para poder salvar su vida, si no, después... El Papa Francisco, al saludarlo a Milei, le dijo, necesita coraje y sabiduría. Lo que acabas de decir está también dentro de esa expresión del Santo Padre. Coraje y sabiduría. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bien, seguimos con el programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con nuestro columnista habitual, el doctor Jorge Simonetti, que ilustra nuestro programa con sus apreciaciones sobre la situación del país. Antes de las elecciones teníamos varias conversaciones con él de hace muchos años y también leemos sus escritos. El último que salió el día miércoles en el diario El Litoral nos habla de los primeros pasos de Milei y hace un análisis de la situación. Interesante que ustedes, la audiencia, conozca del propio Jorge Simonetti cómo ve los primeros pasos que tiene que dar, que dio y que tendrá que dar Javier Milei, ganador de este balotaje. Bienvenido una vez más, Jorge. Gracias, programa. Toto. Hemos leído tu artículo. ¿Cómo interpretas estos primeros pasos? En primer lugar, hay que decir, y la gente, digamos, se ha votado a Javier Milei como presidente, y evidentemente sus propuestas fueron de tipo liberal, ¿no? Hasta diría ultraliberal. Es lo que plebiscitó el pueblo argentino y es lo que Milei aparentemente está comenzando a hacer en los próximos pasos. Ahora, ¿cómo observamos los primeros movimientos de Javier Milei? Sobre todo en declaraciones que formula y en la elección del gabinete, es que se está alejando un poco de la ortodoxia ultraliberal, yendo un poco hacia el medio, ¿no? Al constituir su gabinete, algunas figuras que antes estaban asesorando y que concretamente guiaban los pasos de Milei en campaña, hoy un poco están desplazadas, por ser, por ejemplo, Ocampo, que era el ideólogo de la dolarización, exacto, el Banco Central, de la eliminación del banco y de la dolarización, ha quedado un poco de costado. Y tenemos la noticia de que Caputo va a ser el ministro de Economía y que no está de acuerdo con esa dolarización. Si bien no declaró que no se va a realizar, evidentemente y probablemente se postergue o no se realice directamente. Y en muchos otros campos y ámbitos, hoy por hoy lo que está primando es el tema económico, ¿no? Sin duda. Que es lo que quema. Hay otros análisis que hacer en cuanto a otras materias
de gobierno muy importantes también, pero que lo que está primando es el tema económico, y está planteando una drástica reducción del déficit de 15 puntos del PBI, lo cual significa entrar realmente con la motosierra en el presupuesto nacional y cortar partidas de modo general, digamos que seguramente van a generar reacciones. Estuve leyendo hoy que una de las partidas directamente a eliminar son las transferencias no automáticas a las provincias. Creo que allí, supongo yo, poco afectará a nuestra provincia porque evidentemente no fuimos beneficiarias de la mano generosa de los ATN, digamos, a las gobernaciones amigas. Nosotros recibíamos la transferencia automática y supongo que las que corresponden por ley, pero no los obsequios que... Claro. Entonces creo que eso no afectará demasiado a nosotros. Eso se supone que va a ser un 20% de la reducción que quiere hacer Milei. Pero también hay reducciones en otras áreas del Estado que probablemente algunas no puedan ser tan conflictivas, pero otras que generarán, una vez aplicada, digamos, una reacción que evidentemente debe ser enmarcada en el marco de la gobernabilidad, sobre todo, ¿no? Quiero decir que está demostrando este hombre que antes que ortodoxia está aplicando una interesante muñeca pragmática. O sea, dentro de su esquema ideológico está teniendo, digamos, practicidad en la instrumentación, no solo de sus medidas, sino en la elección de su gabinete. Obviamente eso se irá viendo cuando transcurran los días. Pero observamos a un Milei más tranquilo, más centrado, más presidente, no candidato, más presidente. Y hay una evidente, digamos, en su política y en sus equipos, una evidente, no intervención, sino la participación de Macri y de su gente, del PRO. Así que creo que los primeros pasos son interesantes, son para esperanzarse, pero cierto es que el camino no está desbrozado porque los problemas son muy críticos, son muy grandes y hay sectores que están agazapados esperando su momento. Este primer gabinete que va a designar o que está designando Milei, primero se dijo que hasta el 10 de diciembre no se iban a dar a conocer los nombres, pero evidentemente en esta transición de 15 días o un poco más, es necesario que se vaya teniendo contacto, porque el 10 de diciembre el que terminó su mandato tiene el derecho de irse y terminó el obviamente, tema, obviamente. ¿no es cierto? Ahora, muchos sostienen que este primer gabinete va a ser un gabinete de fuego, es decir, como salir de la trinchera para enfrentar los problemas, y que quién sabe si duran. Bueno, eso pasa con cualquier gabinete, digamos, dependen de la voluntad. Y los ministros son los fusibles siempre. Claro, dependen de la voluntad del presidente o del gobernador en su caso, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿vos pensás que la CGT, por ejemplo, que ya hizo unas manifestaciones que no le van a tocar sus derechos y demás, puede significar que están velando las armas como para salir a la calle a enfrentar aún antes de que se siente Milei en el sillón? No solo y no tanto las CGT, en general los gremios, cada gremio en particular, y otras organizaciones que constituyen centrales de trabajadores, que son generalmente más combativas, están esperando, y otros sectores también. Yo creo que ahí están, la gente está agazapada, está escuchando y esperando, digamos, ¿no? ¿Qué son las medidas concretas que se van a tomar? Bueno, en ese momento hay que ver cuál es la muñeca del presidente, qué fuerzas, no solo legislativas, sino en general, puede poner a su disposición para establecer sus políticas, y tiene que manejarse con mucha muñeca porque la situación no es fácil. No recibe un lecho de rosas
recibe realmente la bomba que se estuvo armando durante tanto tiempo. Y obviamente que se agrandó la bomba a costo de alargar la mecha, y bueno, ahora la mecha se está cortando. A partir del día de diciembre está a su cargo una situación verdaderamente explosiva y tiene que tratar de evitar las explosiones socioeconómicas, pero a su vez también ir haciendo las modificaciones que él considera necesarias para cambiar esta dinámica de irnos al pozo a través de un gasto descomunal del Estado que solamente se sostiene con inflación y con fabricando dinero que pierde absolutamente su valor y que perjudica a todos. Sí, yo en el programa pasado, el anterior, puse en consideración esta situación. Fui a retirar dinero de mi caja de ahorro y me dieron billetes todo de numeración corrida y los puse en consideración de la audiencia, digamos, los números. Todo corrido. Es decir, que imprimió el Banco Central, le mandó al Banco de Corrientes y el Banco de Corrientes ahí nomás ya mandó a las cajas porque no hay tiempo para reponer. Para reponer, se va directamente el dinero. También el tema de la cotización del dólar que subió, que está ahora a mil y algo de pesos. Ahora, hay grandes esperanzas de que las cosechas de este año que viene puedan ser superiores a la de que no hay pandemia y demás, que todo eso pueda ayudar. Pero la situación que tomó la Unión Cívica Radical, por un lado, y los 10 gobernadores juntos por el cambio, de estar atentos a los pasos que va dando el gobernador, el presidente, significan de que se va a buscar el cumplimiento del plan, siempre y cuando también no se afecten los ingresos a las provincias, ¿no es cierto? Totalmente. Yo creo que ahí en ese aspecto, en particular, el gobernador correntino Valdear actuó muy inteligentemente, no solo porque en su oportunidad apoyó a este presidente ahora electo, entonces también tiene a través de Macri, de Bullrich también cierta entrada en el gobierno por ese lado, sino que además se constituye paralelamente en una liga de gobernadores no justicialistas, digamos, que son 10, que tienen sus diputados y tienen sus senadores. Entonces están en condiciones de negociar y de ser una fuerza importante, legislativamente hablando, para decirle al presidente, esto apoyamos, esto no, o negociar en el más alto nivel. La coparticipación es un tema que Milei reiteradamente dijo que iba a cambiar el sistema, que iba a eliminar el régimen, pero cambió como tantas cosas, ¿no? Cambió y dijo que para cambiar el régimen de coparticipación hace falta el voto unánime del Senado, yo diría del Congreso hace falta el voto. Pero la coparticipación puede verse afectada no solo por el cambio del régimen, Toto, sino fundamentalmente por el achicamiento de la economía. No te olvides que si la inflación es una cuestión, pero la recesión es otra cuestión, ¿no? Al achicar la maquinita de fabricar dinero, digamos, la fluidez del dinero en el mercado va a disminuir absolutamente. Eso puede afectar, porque eso ya en los 90, con la convertibilidad, que fue una dolarización sin dólares, la convertibilidad de Cavallo fue una dolarización sin dólares, hubo tal iliquidez que empezaron a aparecer, que fue en la última etapa donde reventó todas las cuasimonedas, porque las provincias no tenían el dinero para hacer frente al pago de su sueldo y de los servicios esenciales. Sí. Bueno, todo eso son cuestiones que hay que tener en cuenta. Ahora que la dolarización aparentemente no va a estar presente, yo no sé cómo iban a dolarizar sin dólares, hay que ver entonces y estar atento a cuáles serán las ecuaciones económicas de los estados provinciales, que hoy no están mal, Toto, esto hay que aclarar. Tenemos acá en Corrientes una buena administración, pero esa buena administración se ve favorecida porque tiene ingresos y se pagan los sueldos y también se hacen obras. Entonces, es un esquema que para los gobernadores es difícil renunciar, ¿no?
Así que vamos a ver cómo se obra el nuevo presidente en este sentido. Ahora, un ejemplo de buena administración es el caso de Corrientes, que está pagando ya desde hoy, está pagando sueldos del mes de noviembre. Yo creo que ninguna otra provincia ni la nación se puede dar el lujo de pagar antes del día 30, empezar a pagar sueldos, y también se ha creado como un fantasma de que no se va a pagar aguinaldo en el orden nacional. Yo creo que eso no va a ocurrir, porque sería, digamos, un punto muy negativo para el comienzo de la gestión de Milei que no se pague a los empleados nacionales el medio aguinaldo. Yo creo que ahora, ¿de dónde saldrá la plata? Ese es un tema. ¿Vos creés que, y para ir terminando, que se nos va el tiempo, vos creés que los anuncios de Biden, el presidente de los Estados Unidos, que se ofrece a colaborar con el gobierno, puede ser un camino que se nos abra para poder solucionar estos problemas económicos? La Argentina cambió de dirección, de rumbo, digamos, de inserción internacional, es evidente, digamos, de estar al lado de dictaduras y de autoritarismo como Venezuela, Irán y todo eso, cambió la Argentina por el lado de las democracias liberales del mundo, dentro de eso Estados Unidos, y obviamente que eso nos va a ayudar, pero si quieres ayuda afuera, ayúdate a ti mismo, también sí, por supuesto. Debe ser, es decir, acá Estados Unidos puede influenciar en algunas cuestiones que faciliten, pero que evidentemente, si nosotros no hacemos los deberes en muchas cosas, deberes que van a ser dolorosos, evidentemente las cosas no van a funcionar. Por eso es que esperamos, yo no creo que 2024 va a ser un año muy difícil, no difícil, muy difícil. Y 2025 puede hacer que festejemos una recuperación, ojalá así sea. Yo creo que para el manejo del gobierno, el hecho de que dentro de 2 años tengamos una elección otra vez legislativa y demás, es un freno para poder desarrollar un plan económico como el que había anunciado Milei, porque posiblemente muchos que votaron este plan económico lo juzguen. También es un límite o una cuestión a analizar la duración de los mandatos. El presidente está 4 años a partir del 10 de diciembre del 2023. Ahora, el 2024, el primer año de gobierno, porque asume en diciembre, es digamos, un momento en que trata de acomodar las piezas y empezar a tratar de ordenar sus propias ideas. Después ya tenemos el 25, ya tenemos elecciones, la elección de renovación legislativa, y eso ata muchas resoluciones que se toman o aceleran otras. Yo escuché, Toto, perdón que te interrumpa, sí. Alguien que, no solo ya, a vos te escucho de siempre este planteo, ¿no? Pero escuché ahora, digamos que por allí es necesario hacer como hace Uruguay, donde hace la renovación el 100%, es decir, sus elecciones no tienen elecciones intermedias. Claro. Todo tiene sus pros y sus contras, pero evidentemente lo que se necesita para eso es una reforma constitucional, que hoy no se presenta como prioritaria, y menos aún es posible hacerlo en medio de este incendio, puede ser decirte. Peligrosa una reforma. Claro, estamos en medio de un incendio, digamos, ahora estamos con la manguera tratando de apagar los focos, y lo otro es como construir una nueva casa, que va a llegar el momento de hacerlo, ¿no? O de por lo menos de analizarlo. Sí. Bien, para terminar nuestro programa, vamos a pedir al señor director que ponga en consideración de ustedes y de la mesa una resolución del Tribunal de Casación vinculada con los juicios de Botesur y demás, y también que tiene pendiente la situación de Cristina Kirchner, de Máximo y otro más. Señor director. Se destrabó el funcionamiento de la sala de casación donde estaba trincherada Ana Figueroa, y los jueces Barro Taveña y Petrone hoy dictaron 2 resoluciones que van a ser historia judicial.
Revocaron el sobreseimiento que beneficiaba a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner y a otros imputados en la causa por lavado de activos proveniente del dinero ilícito que extrajeron con obra pública en los casos que se conocen como Otesur y Los Sauces. Vamos a ver los argentinos ese juicio oral y público. Y también creo que podemos decir hoy que la muerte del fiscal Nisman no fue en vano, porque revocaron también, anularon la resolución para que podamos ver todos los argentinos el juicio oral y público por la firma con Irán, el pacto con Irán, pacto que tendía sin ningún lugar a dudas a encubrir los atentados terroristas que sufrimos los argentinos. Vamos a ver ese juicio oral y esa resolución también involucra la responsabilidad de personas como Parrilli, Mena, Abona, la ex procuradora del Tesoro Nacional, Zanini. Los vamos a ver en juicio oral y público, sentados en el banquillo de los acusados. Gracias, bravo, a los doctores Barrotaveña y Petrone. Será justicia. Un breve análisis del tema. Sí, la decisión de la Cámara de Casación es que esos dos juicios, Otesur y Los Sauces y la causa AMIA, que fueron sobreseídas anteriormente, se vuelvan a hacer los juicios orales. Es decir, va a haber juicio oral de Otesur, Los Sauces y de la causa AMIA, lo cual yo celebro. Fundamentalmente, aunque parezca mentira, lo de la causa AMIA, porque ahí hubieron argentinos que fueron masacrados por una por un acto de terrorismo, y no puede terminar sin pena ni gloria la investigación sobre la responsabilidad de quienes han suscrito acuerdos que prácticamente dejaron en el tintero la investigación de estos hechos. Como en el caso de Irán. Bien, exacto. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo programa.